Bueno, muchachos, como ya saben, pues la idea del día de hoy es que ustedes hagan una presentación corta acerca de un tema libre. Em, yo creo que vamos a iniciar por orden de, el que quiera pues como iniciar la presentación o por orden de lista. ¿Qué opina el profe Jaime? Yo creo que el que desee que arranque y vamos avanzando con el que primero esté preparado. Listo. Y antes de eso, yo quería pues como invitarlos, bueno, a mí me gusta mucho como seguir cositas en YouTube y ver cositas como interesantes. Quería invitarlos como a que se suscribieran o que vieran un canal que me parece bastante interesante, se los voy a presentar. Yo creo que ya algunos de ustedes lo conocen. El canal se llama Veritasium y tiene pues una sección en español. Este muchacho es físico y habla pues de una manera como muy sencilla de entender acerca de terminologías físicas muy complejas, lo que es relatividad, agujeros negros, tiene temas pues muy variados y pues me gustaría que de pronto exploraran el canal y vieran algunas de sus presentaciones. Por ejemplo, una de las que vi hace como 2 semanas que me gustó mucho fue una en la que él habla acerca de cómo ha sido imposible medir la velocidad de la luz. Y en realidad da pues una explicación bastante convincente de que esto no ha sido posible medirlo en realidad, sino que lo que se ha medido es la velocidad con la que la luz sale de la fuente y rebota hasta el emisor. Y como depende también del instrumento de medida que es el reloj, entonces ha sido como imposible determinar realmente cuál ha sido la velocidad. Bueno, yo no lo sé explicar muy bien, pero en el video el muchacho explica bastante bien por qué existen varias posibilidades en esa medición de que es posible que la velocidad de la luz se mueva en una dirección a lo que estamos midiendo, pero en la otra dirección sea instantánea o al revés. O sea, hay bastantes cosas que científicos de alto nivel han pues como postulado y que no se ha podido dar una visión a esto. Será pues como mi parte de propaganda no pagada. Ahora sí yo creo que podemos iniciar con las exposiciones. Yo podría empezar, Sí, claro. vale. Entonces, voy a compartir pantalla, me avisan. ¿Ya se está viendo? Antes de eso, muchachos, recuerden que una de la parte importante en estas presentaciones es que todos debemos hacerle una pregunta luego a Andrés. O sea, es algo pues importante dentro de la evaluación. Profe, ¿cómo manejamos eso? Creo un documento compartido y que todos anotemos las preguntas ahí. Sí, podría ser así o que mandaran la pregunta ahorita por el correo. Lo que yo siempre les insisto, las preguntas son muy importantes en todos estos procesos de formación. O sea, nosotros hemos estado siempre muy pendientes de responder. O sea, desde que nosotros estamos en preescolar, llevamos toda una vida respondiendo a las preguntas que nos hacen los profesores en toda la primaria y en todo el bachillerato y parte de la universidad. Siempre están las preguntas, siempre están los exámenes, siempre al final de los textos están las respuestas a las que deben de llegar. Pero ya en este instante, a partir de un cierto tiempo en la carrera, ya más importante que las respuestas son realmente las preguntas. ¿Qué tan buenas son las preguntas que ustedes se pueden hacer? Porque las preguntas son la base de los procesos de investigación que ustedes tienen que empezar a desarrollar. Entonces, por eso es tan importante para nosotros que ustedes empiecen a hacerse preguntas. Hay veces uno tiene las disculpas de decir, ve, es que no soy experto en ese tema, pero en este instante, en la carrera, en el pregrado, ninguno es experto en ninguna cosa. Simplemente tenemos un conocimiento un poco más amplio de un tema en el que casi
siempre es en el campus hacer el trabajo de grado. Entonces es fundamental hacernos preguntas y hacernos buenas preguntas. Entonces, por favor, no quiero que hagan preguntas simples como que, ve, ahí donde tenías Instituto de Física, ¿esa tilde va en la primera I o en la segunda? No, no. No quiero esas preguntas, quiero una pregunta sobre el proceso que le está hablando, sobre el decaimiento. Quiero que ustedes hagan un esfuerzo y digan, ve, eso para qué sirve, cómo se hace, cómo es la parte observacional, cómo hacen los cálculos, cómo sacan los datos, cómo hacen los ajustes, cómo eliminan el background, cómo eliminan el ruido, cómo son capaces de hacer estadísticas. Para hacer una estadística, cuántos datos se toman, las colisiones que se hacen en el LHC para hacer estas observaciones se toman cada cuánto tiempo, y las bases de datos cuántos números tienen para que uno pueda estar confiado en la estadística. Entonces la idea es esa, ustedes se hagan un esfuerzo de seguir la exposición del compañero y hacerse una buena pregunta. Entonces, al final, de pronto algunas de las preguntas me gustaría que se hicieran directamente y las escucháramos acá, pero el que no logre hacer la pregunta debe mandarla. Entonces ya puede ser o que Fabián monte un lugar donde cada uno monta las preguntas, o en un correo dicen, por ejemplo aquí dicen Andrés Muñoz, y al lado ponen la pregunta. Entonces yo, como estudiante, mando el correo desde mi correo institucional al profesor Fabián, y entonces está ya el nombre mío implícito en el correo, y yo pongo Andrés Muñoz, esta es la pregunta. El próximo compañero que expone es Alexander Valencia, esta es la pregunta. El que sigue es Jessica Lenis, esta es la pregunta. Entonces, la idea es eso, que... Profe, ya creé el documento compartido, ahí les puse el enlace en el chat. O sea, la idea es que ingresen a ese enlace y en la tabla que se ve ahí creada, coloquen el nombre del que formula la pregunta y la pregunta. Nos tienes que dar el permiso, profe. No tienen permiso. Pues ahí ya hay No. varios que han ingresado. Sí, pero como mapache anónimo, ardilla anónima, de hecho, chacal anónimo, bueno, etcétera. Sí, Kraken anónimo. Exacto. Cualquier usuario de internet que tenga. Pero no pueden editar, ¿o qué? No, de hecho te mandé la solicitud de permiso. Listo, yo creo que ya. Por favor, verifica si sí puedes editarlo y me cuentas. Sí, al parecer soy lemur anónimo y puedo editar. Listo. Sí, igual pues no importa el nombre que tengan ahí, pero como ustedes al frente van a colocar el nombre de ustedes, está bien. Profe, a mí no me deja editar eso. Vuelve a ingresar, refresca la página a ver si... Ya. Ahora eso me siento como en el zoológico viendo aquí todos estos animalitos escribiendo. Esto me parece interesantísimo. Es una introducción para mi exposición, profe Jaime. Es interesante ver toda esta cantidad de especímenes escribiendo aquí en este lugar. Entonces, sí, la idea es, como les decía, que entonces cada uno va a entrar y pues, puede escribir su pregunta, porque es fundamental eso, es preguntar en ciencias, es la forma como se desarrolla. Cada que hay una pregunta interesante, hay un nuevo tema de investigación interesante. Yo tengo una pregunta. Sí. Pues, ¿tenemos que hacer una pregunta por cada exposición o...? Sí, sí. Cada exposición. Solamente yo veo una columna, pues el nombre de nosotros, y entonces colocaríamos que la pregunta Andrés Muñoz o qué. Sí, porque mira que esta es la presentación de Andrés Muñoz, entonces es la pregunta a la presentación de Andrés Muñoz. Y entonces ahorita vamos a hacer otra tablita, sí, yo ahorita creo otra tabla para el siguiente. Listo, sí. Bien.
Entonces la idea es esa, vamos a hacerle preguntas a Andrés Muñoz sobre el trabajo. Es que lo importante de las preguntas, por ejemplo, para el que expone, es lo siguiente. Por un lado, es confirmar que yo sí sé del tema, si yo puedo dar respuesta clara a las preguntas que me hacen. Por el otro lado es cuando yo no puedo responder correctamente las preguntas, entonces me doy cuenta de es un área, es una arista, es una forma de ver diferente a la que yo tenía y entonces me va a tocar ir a revisarlo. Entonces yo le agradezco al que me preguntó porque me da una nueva visión de mi trabajo. Están las preguntas que yo no tengo la más remota idea porque nunca me había imaginado esa cosa. Y también tengo que agradecerles porque ya me doy cuenta de que no abarco el conocimiento del tema que estoy trabajando. Y ya esas cosas siempre me dan o la certidumbre de que realmente estoy entendiendo mi trabajo y que puedo responder, o las tareas que me quedan pendientes aparte de las preguntas que me generaron. Entonces, por eso siempre es tan interesante las preguntas, porque nos ayudan a nosotros a formarnos durante el proceso de la exposición. Entonces, es importante por ese lado. Y por el otro, pues así no pueden dejar prendido el compañero hablando y salen ustedes a desayunar porque tienen que hacer una pregunta, entonces les toca escuchar al compañero. Entonces, una parte de respeto. Listo. Bueno, creo que Andrés podría empezar. Tenemos 5 minutos de reloj Vale, para Andrés. Dale, pues. vale, empiezo. Entonces, yo les voy a hablar sobre la observación del decaimiento de B0S en X3872 phi. Entonces, para comenzar, voy a empezar hablando sobre X3872, que fue una partícula descubierta por la colaboración Bell en 2003 y tiene una masa de alrededor de 3.872 MeV, de ahí viene su nombre. Y en principio se creía que esta partícula era un estado excitado de charmonium. Charmonium son partículas compuestas por un quark C y un antiquark C. Pero la teoría no predice estados excitados de charmonium con este tipo de masa. Luego, en 2013, el LHCb determinó sus números cuánticos, dando como otro argumento a favor de que esto no puede ser un estado excitado de charmonium, por lo que la naturaleza intrínseca o la estructura interna de esta partícula todavía no se ha explicado, y hay 3 candidatos sobre la mesa. El primero es que sea un tetraquark, o sea, una partícula formada por 4 quarks, lo que es un estado exótico de la materia, que hasta hoy en día apenas están observando ese tipo de partículas. La otra es que sea una molécula formada por un mesón de cero y un antimesón de cero. Y la última es que efectivamente sea un estado excitado de charmonium, pero que tenga ahí algo metido, algo mezclado que no conozcamos. Entonces, los objetivos de ese trabajo, primero es la reconstrucción de este decaimiento del B0 en X-phi. El segundo es la reconstrucción de un decaimiento B0S en psi2S phi, en miras de cumplir un tercer objetivo, que es medir el ratio de acá abajo, el R, de los branching ratios de estos decaimientos, que es básicamente la tasa de producción de estas partículas en estos decaimientos, que en última se reduce a medir el número de eventos de señal que se pueda reconstruir de estos decaimientos por las eficiencias que se extraigan de las muestras de Monte Carlo generadas para estos procesos. Entonces, aclarar pues que X3872 y Psi2S decaen en un jet psi y 2 piones, y el Phi decae en 2 kaones. Vale, entonces la metodología implementada para esto fue recolectar pues los datos de CMS en el RUM2 de colisiones protón-protón entre 2016 y 2018, y se tuvieron estos criterios de selección de acá a la derecha para los trackers seleccionados o los candidatos que cumplieran estos criterios de masa. Aclarar que esto es en vista de maximizar la señal respecto al background, y en forma de optimizar también la ventana de masa para que se puedan realizar fiteos sobre ella y pues sacar información. Vale, entonces en el canal de Psi2S se realizaron pues plots, igual que en el canal del X, que ya vamos a ver, plots 2-dimensional sobre el Psi2S y el Phi, pues que acá están escritos en su decaimiento en jet psi 2 piones y en 2 kaones. Entonces, acá se ven las funciones que se usaron para cada componente. O sea, para Psi2S se usó una gaussiana doble con una media en común,
lo único que varía entre ellas es la desviación estándar. Para el background se fitió o se modeló con un polinomio de grado 1 y una función umbral respecto a su masa con un parámetro libre beta. Y para la señal del psi se utilizó esta función con una función parecida para el background. De acá en estos plots se pueden ver las proyecciones las proyecciones en el eje de masa del YES hay dos piones y en el eje de masa de los dos caones para las combinaciones entre componentes de estos, o sea, se ven las componentes de las combinaciones entre funciones y se extrajeron un total de alrededor de 15.000 eventos de señal. En el canal del X se usaron las mismas funciones, simplemente agregando unas ligaduras debido a que en este canal hay muy poquitos eventos y se extrajo una cantidad de señal de alrededor de 300 eventos. También se calculó la significancia estadística que supera el umbral propuesto por la comunidad de 5 sigmas, por lo que da pues, lugar a efectivamente la observación del decaimiento. Y el ratio de eficiencias medido a partir de las muestras de Monte Carlo fue medido alrededor de 1.1, ¿vale? Entonces, los resultados del R que mencionaba arriba, a partir pues, de los datos calculados y de pues, un análisis de errores estadísticos y sistemáticos, que pues no tengo tiempo de mencionarlos todos, pero el resultado es alrededor de 2.2. Y acá, como el psi2s es una partícula que ya está muy bien estudiada, sabemos cuál es el valor del denominador, por lo que podemos calcular el valor del numerador, ¿cierto? Y una vez tenemos el valor del numerador, podemos comparar este tipo de decaimientos con otros mesones B, como el B0 y el B+. Acá vemos que en el B+ se está produciendo casi el doble de partículas que en mesones B0S. Lo cual sugiere otra prueba de que X no es un estado excitado de Charmonium, porque los estados excitados de Charmonium, como el psi2s, este tipo de ratio entre mesones B0 y B+, es alrededor de 0.9, casi 1. Entonces, ya para concluir, efectivamente se observó el decaimiento por primera vez de B0S en X3872, y se compararon este decaimiento con decaimientos de mesones B0 y B+, sugiriendo que X3872 no es un estado puro de Charmonium. La referencia, el paper que publica estos resultados es esta de acá, y eso es todo. Gracias, Andrés. Por favor, para que llenen las preguntas mientras damos un momentico aquí. Entonces, cada uno va escribiendo la pregunta. Vos tomaste el tiempo, Fabián. Sí. A mí se me pasó. Sí, ¿Cómo le fue con el tiempo? Bien, pues fueron 6 minutos. Bueno. No estuvo pues mal. Todo bien. Listo. Es importante tener cuidado con esto. Cuando uno sabe el tiempo de la exposición, lo normal es que esté alrededor de una diapositiva por minuto, porque si no, tiene que pasar muy rápido por las diapositivas. Aunque la velocidad de la presentación de Andrés estuvo bien, es interesante, el tema es muy específico, entonces es presentado como cuando está en un seminario del grupo, donde todo el mundo conoce pues estos parámetros fundamentales. Sí, de hecho, en realidad la presentación, digamos que la cogí reciclada de esta presentación, la hice el año pasado en el grupo GetFit, en un mini workshop que de hecho José es uno de los que lo organizó. Entonces pues aproveché que tenía y
la presenté acá lo más rápido que pude. Sí, porque es que son temas muy específicos. Entonces, estos temas específicos yo sé que nos dan lidia a la mayoría que no somos conocedores de esto con respecto a las masas y a los valores que deben de estar y a los decaimientos en los cuales van este grupo de partículas. Entonces, a veces es complejo seguir. Entiendo que algunos aquí, por ejemplo, en las preguntas todavía están pensando que se hace un poco difícil, pero es lo que yo les digo, es poder uno avanzar con los compañeros en la presentación. Me hace un favor, Andrés, te vas a hacer la primera diapositiva. Sí, acá. Sí. Por ejemplo, estás explicando la posibilidad de los decaimientos. Vos decís que dentro de la materia estas partículas con 4 quarks son muy raras. Sí, sí, de hecho, Normalmente pues uno siempre ha visto de 3 quarks, pero ¿por qué se proponen de 4 quarks y qué los lleva a pensar que es una posibilidad a nivel energético? no, la mayor motivación son las masas. Y es que las masas concuerdan muy bien con este tipo de partículas. Y otras también son los números cuánticos. Entonces todavía se tiene como candidato. Acá sí tengo que hacer un spoiler y es que lo último que se sabe, que fue hace poquito, es que al parecer el mesón de cero y la molécula de cero es como que la principal candidata. Pues el paper no se ha publicado, pero el HCB al parecer tiene, pues, está trabajando en resultados que apuntan a que esta sería la mejor explicación, la molécula del mesón de cero y el antimesón. Pero decís que cuando están apuntándole a que esta sea la mejor, pues la posibilidad, la que tiene mayores posibilidades, es revisando toda la parte de los números cuánticos de Sí, carga, sí. de spin, de todo. O sea, lo que tiene al HCB es que ellos pueden calcular muy bien los, estos se reconocen como números angulares. La verdad no recuerdo bien cómo se les llama, pero ese tipo ese tipo de características dan pues información también sobre la estructura y ellos lo pueden hacer muy bien. Entonces, lo que está indicando es que este es como el mejor candidato. Pero si uno lo piensa desde la parte de estructura molecular y piensa que es un enlace tipo pi, entonces acordate que los enlaces pi, cuando uno está en física atómica y molecular, sabe que tienen unas rotaciones y unas vibraciones. ¿Eso se podría detectar con las energías en estos sistemas o los niveles de rotación y vibracionales son complejos y estarían dentro del ruido? La verdad, o sea, yo lo que sé es, pues, o sea, en CMS nosotros no se hace eso, pues porque o sea, nosotros solo podemos, digamos, calcular eventos y las masas, pero en el HC lo que sé es que ellos tienen algún análisis angular. La verdad no sé cómo lo hacen, no sé si es como vos mencionás, de que mirarán la vibración o cómo harán eso, pero sí sé que ellos hacen ese tipo de análisis angulares. Pues es que cuando vos detectas la masa, entonces vos puedes decir, ve, aparece un poquito más grande, un poquito más pequeña, y ese poquito más grande, un poquito más pequeña, implica que hay una rotación o una vibración molecular. Es como cuando uno está mirando un espectroscopio, pues en un espectrofotómetro, está mirando un gas. Entonces uno mira una banda y entonces uno dice, ve, en esa banda, como está tan ancha, ahí están metidos todos los modos de vibración y estás mirándolo en función de la longitud de onda que empieza a relacionarse directamente con la energía de las moléculas. Entonces, no es que uno vea pues, la vibración de la partícula, sino que uno mira que hay un ancho y en ese ancho cabrían las
las rotaciones y las vibraciones de las moléculas. Entonces uno empezaría a mirar ese ensanchamiento que coincidiría más o menos con el valor mínimo y el valor máximo. Entonces estaba pensando, era como en esa dirección. Vale, vale. La verdad no sé si sea así, porque como estos son pues partículas relativistas, no sé pues, o sea, los eventos, o sea, la masa en realidad es totalmente probabilística. Pues, o sea, los eventos no siempre caen en el mismo lugar, sino que hay una probabilidad de que caiga en este, que caiga en este, ¿sí me entiende? Entonces, no sé si ese ancho de masa se pueda medir bien, sabiendo que pues, que la distribución de masa pues, sigue una probabilidad. Sí, gracias Andrés. Sí, es que hay un problema ahí, pues, que uno sabe que esto es como muestras en la gráfica siguiente, donde ves los eventos, no, en la que sigue, perdón, qué pena, más adelante, ahí, donde ya sí se ven los eventos y se ven las dispersiones en cada uno de los puntos para definir estos anchos. Entonces, sí, hay que pensar en la posibilidad que se tiene instrumentalmente de llegar a resolver hasta ciertos puntos. Entonces, la pregunta era relacionada con eso, que si la resolución de los sistemas permitía ver esas fluctuaciones de pronto. ¿Alguno tiene preguntas? Profe, sí, ahí ya están todas las preguntas. Los objetivos. Pero para hacerlas aquí dentro de la discusión, Listo, para sí, escuchar la respuesta. podría empezar entonces Lucas con su pregunta. Hola. No, que en la segunda diapositiva me genera la duda de cómo, qué proceso hay físico detrás en la medición de esas masas, cómo se mide eso. Vale, no, o sea, eh, el LHC, o sea, acá, pues acá a la derecha ves la topología como del decaimiento. Entonces, llegan dos protones y colisionan en este vértice primario, en este punto. Ahí se crea un B0S, es un mesón compuesto por, creo que es un quark B y un un quark U y un antiquark B. Entonces, ese meso viaja a cierta trayectoria y decae en el canal que estamos buscando. O sea, eso puede caer en un montón de cosas, pero nosotros estamos buscando este canal específicamente. Entonces, al final, mira que lo último que queda son muones, kaones y piones, que dentro de los cilindros grandotes de CMS, lo que tengo entendido es que se calcula, pues, se dirigen a los detectores y de ahí se puede reconstruir la energía con la que llegan y la masa sale básicamente como son relativistas, se calcula como si fuera un vector de Lorentz, de que la masa es la energía al cuadrado más el momentum al cuadrado, ¿cierto? Entonces de ahí salen las masas, básicamente salen de forma como indirecta a partir de medir la energía con la que llegan a los detectores y el momentum. Sí, Es conservación de momento de energía. sí, o sea, uno mide el momentum de las partículas y la energía a partir, pues, de todos los campos magnéticos que hay ahí y con la energía que llegan a chocar con el detector. Y de ahí sale la masa relativista. Listo, Andrés, No sé muchas si me gracias. entiendo bien con eso. No, está muy claro. Estoy viendo aquí el cuadro y aquí hay varios que faltan por hacer la pregunta. Entonces, para que por favor terminen y mientras van terminando en colocar la pregunta los que faltan, entonces ya quién se anima a seguir en la exposición. No, pues al mal paso al deprisa, Andrés, yo salgo. Listo, Lucas. Entonces, para que compartas pantalla, por favor. Andrés, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Listo, Eh, ya, Muchachos, vale. en el Canvas les puse una actividad en la que deben montar la presentación que están haciendo. ¿Listo? O sea, como las diapositivas.
y ya ahí se le retornará pues la evaluación. Gracias. Bueno, me escuchan, ¿cierto? Me escuchan y me ven. Sí, ya ahora escuchamos y vemos. Bueno, mi nombre es Lucas Quiseno. Espera, Lucas, espera un momentico mientras Fabián nos monta otro cuadro de preguntas para la exposición tuya. ¿Cómo vas, Fabián? ¿Me regalan un momentico, por favor? Sí, dale. Tengo aquí un inconveniente de sonido de fondo. Vale. Profe, es tema libre, ¿cierto? Sí, Sí. es tema libre. ¿Qué tan libre? Muy libre. Como quieras, del todo. Hola, ya volví. Listo, Lucas, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Lucas Quiseno. Yo les voy a exponer el experimento realizado en 1922 por Otto Steder y Walter Gerlach. Es uno de los experimentos importantes en mecánica cuántica. Entonces, como marco teórico tenemos la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación fundamental que describe la evolución de un sistema en el tiempo, que es esta que observamos aquí al lado izquierdo. Cuando la solucionamos para un átomo, por ejemplo, un átomo cualquiera como el de hidrógeno, encontramos la función de onda, la cual describe el sistema, la evolución del sistema en un estado posterior, que está representada por 3 números cuánticos, que están cuantizados, que son L, M y ML, donde N es el número cuántico principal, recorre de 0 hasta N, L es el número cuántico de momento magnético orbital, recorre desde 0 hasta n-1, y m es el número cuántico magnético, que recorre desde -L a L. Entonces, los objetivos de esta exposición, lo primero es introducir un número cuántico de spin. ¿Por qué queremos eso? Porque por la época, cuando se observaban ciertos espectros con una buena resolución, se dan cuenta de que hay un conjunto de líneas muy pegadas y no podían dar explicación de esos espectros con los números cuánticos anteriormente descritos. Entonces se introduce esa nueva cantidad de spin, la cual se puede pensar como una analogía, que es un giro sobre sí mismo del electrón, que lo diferencia de L, que es una rotación del electrón sobre el núcleo. También como objetivo queremos describir un montaje experimental del Stern-Gerlach, y adicionalmente queremos notar las diferencias entre el mundo clásico y el mundo cuántico, ya que el experimento permite eso. La metodología, entonces, describimos el experimento, un montaje experimental de lo más simple. Se puede poner varios experimentos de estos secuenciados y se obtienen resultados interesantes, pero con uno suficiente para el objetivo. Aquí en este horno ponemos átomos de plata. ¿Por qué de plata? Porque el átomo de plata en cierta configuración permite tener un electrón sin pareja, un electrón libre, que nos va a permitir medir ese momento magnético. Al calentar sale un haz por el colimador, que no cumple otra función más que direccionar sobre el eje Y, que es donde más adelante vamos a tener una bobina, que tiene un campo magnético que es variable. Aquí es de notar que por las leyes del electromagnetismo, cuando tenemos una carga en movimiento, en rotación, nos va a generar un campo magnético que se comporta como un imán y va a interaccionar con el campo magnético de esta bobina para generar finalmente una deflexión que vamos a observar en la pantalla de observación al lado derecho. Entonces, como resultados, los resultados esperados, en principio con las predicciones clásicas, lo que se quería, tenemos átomos que se ven unos más afectados que otros por la fuerza magnética generada. Entonces se espera directamente un patrón continuo, un patrón que observamos al lado derecho en línea punteada, con un máximo en el centro, que es donde caería el mayor número de átomos. Lo que observaron Stern-Gerlach fue que habían 2 manchas bien separadas, bien definidas, lo que lo llevó a la cuantización del momento angular como tal. Y entonces, como resultado, podemos concluir que encontramos una cantidad de spin que no tiene contraparte clásica. Es una propiedad cuántica, como la masa del electrón, pero no tiene una contraparte clásica. Encontramos que dicha cantidad está cuantizada
y también se puede deducir que la suma del momento angular orbital y el momento de spin es siempre constante, es una cantidad de movimiento, siempre se conserva. Y estas son las referencias pues, que tomé en los libros como clásicos y me ayudé con Wikipedia. Eso sería todo. Listo, muy bien, Lucas, muchas gracias. Yo tengo una recomendación. Sí, señor. De pronto en los objetivos, devuélvete a los objetivos. Sí, ya va. Objetivos. Sí, tú acá propones 3 objetivos, pero en la Sí. metodología solamente como que explicas que vas a solucionar el segundo, o eso es pues lo que me quedó a mí de sensación de la presentación. O sea, porque en la metodología explicas solamente el montaje del experimento, pero no pues cómo se muestra esta diferencia entre lo clásico y lo cuántico y la introducción del número cuántico de spin. Eso lo hiciste en la introducción, ¿cierto? El número cuántico de spin lo hiciste en la introducción. Sí, y, Pero bueno. entonces, y No, eso lo hiciste en las conclusiones y en el resultado, el último, exacto. Pero entonces, el primero, por ejemplo, no debería formar parte de los objetivos porque hace parte más como del marco teórico, como de esa introducción que hiciste. Bueno, señor. Bueno, muchas gracias, profe. La voy a Sí. tener en cuenta. Y como pregunta tengo, en el montaje ellos en ese campo magnético que colocaron en la, pues ahí en el experimento, ¿qué características tiene? Es Ese campo variable. magnético. Debe ser con variable alterno o de intensidad, ¿no? Pues, ¿cómo es? Pues lo que entiendo es que el campo magnético se distribuye tal que se pueda ignorar las componentes, solamente quedar con la componente Z del campo. Sería lo único que le puedo decir. Okay. Es como para no entrar en imprecisión, porque pues no sé si es alterno, eso no lo tengo claro. Ok, entiendo. O sea, varía solamente es como en Z. Sí, es una simplificación del problema, sí. Ok. Pero ese campo, Lucas, tiene que ser un campo magnético constante durante una parte del experimento y en una sola dirección para que la interacción del momento magnético del electrón, cuando pasa a través del campo magnético generado por los polos del electroimán, pues tenga una orientación que es el que va a dividir los electrones que tienen spin en una dirección de los electrones que tienen el spin en otra dirección. Entonces ese campo ahí sí debe ser homogéneo durante el experimento, que yo pueda modificarlo, pero que durante el Sí. experimento sí es constante. Sí, señor, sí. Sí, tiene razón. Yo tengo otra pregunta, pues más como de fondo del experimento. ¿Qué pasa cuando no está el campo magnético? ¿Se observa la mancha en el centro? ¿Qué ¿O pasa no? cuando no está el campo magnético? Sí, se debe observar la mancha en el centro. Claro, porque no No hay una gestaría, interacción. no, exacto, no generaría la fuerza. Pero eso no lo mencionan ahí en los artículos. Pues no hay algo como... Profe, lo que referir. en el Sakurai y el Cohen mencionan, siempre tienen campo magnético. Pues siempre tienen la bobina y pues ya lo ponen secuenciales y lo demás, pero siempre ponen como eso. Ok. Luca, muchas gracias. No, muy bien. Y en el tiempo estuvo perfecto, 4 minutos y medio. Bueno, muchas gracias. Que alguno de los quisiera compañeros, preguntar? perdón Fabián, que alguno de los compañeros de pronto haga una pregunta se me interesa ver la respuesta y la pregunta en las exposiciones. Entonces, que alguno de los compañeros haga una pregunta. Yo, profe. Dale. Bueno, buenos días a todos. Lucas, mi pregunta es, ¿cuál era el objetivo inicial del experimento y por qué los investigadores escogieron átomos de plata? Gracias. El objetivo era medir el momento magnético y los átomos de plata es porque el átomo de plata en una configuración que es no la recuerdo, pero en cierta configuración tiene 47 electrones y 46 quedan libres. Entonces 46 queda con parejita y el 47 queda libre. Entonces ese es el que le va a permitir medir el momento magnético.
O sea, Listo. cuando se calienta la plata, es posible liberar ese electrón fácilmente de la órbita. Eso es pues como Exacto. la asunción. Y según leí, pues ahí pues se puede con un átomo paramagnético, pero pues escogieron plata. Pero creo que el experimento se puede realizar con otro tipo de átomo también. Ok. De pronto, Santiago quiere preguntar. Ah, no, esa es la misma que... Pero eso, Lucas, pero eso equivaldría a cualquier, por ejemplo, elemento, o sea, lo que estás diciendo equivaldría a cualquier elemento que estuviera en esa fila en la tabla periódica, o sea, cobre, plata, oro, cumplirían No, esa misión. que tengan esa propiedad de ser paramagnéticos, si no estoy mal es que ese es el nombre. Ah, bueno, pero paramagnéticos pues, son bastante los átomos paramagnéticos, son pocos los ferromagnéticos o los otros que son el cobalto, se me olvidaron los otros. Se me fue el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, que son los que son magnéticos, pero casi la mayoría realmente son como paramagnéticos. Entonces, pues, la pregunta ahí es si tiene que ver también con la facilidad de desprender el electrón del sistema o no. Sí, sí, con la plata se cumple eso de que es fácil, que es fácil desprenderlo. Que sea algo termodinámico, sí, porque hay que mirar bien en el experimento, por eso lo preguntaba el compañero, se me perdió, Juan José, porque es que pues cuando uno hace emisión termoiónica, entonces uno busca materiales más simples de sacar los electrones. Y ya cuando quiere una propiedad adicional, entonces es donde se van a buscar elementos específicos. Entonces yo creo que sí falta ahí como un poquito de claridad, porque es la plata. Te queda como tarea para el jueves, no digas por qué diablos utilizaron la plata para el experimento, porque es un dato interesante. Pero me parece más interesante de pronto y lo voy a investigar si se puede hacer con otro. Otro elemento. Sí, porque eso pues siempre he tenido como esa duda. Me queda tarea entonces averiguar si se puede hacer con otro. Sí, porque por ejemplo yo lo puedo hacer con Sí, sodio, porque el sodio también cumple lo que estás diciendo. Tengo un electrón muy fácil de arrancar y lo puedo poner a interactuar fácilmente. Bueno, señor, muchas gracias. Listo, Lucas, muchas gracias. Bueno, ¿quién se anima a continuar con este proceso? Profe, muy yo. bien las preguntas, muchachos. Listo. Juan José, Estoy viendo dale, para que compartas pantalla, por favor. Listo. Profe, ¿qué decías sobre las preguntas? que no, que están muy interesantes. Por ejemplo, acá en las de Lucas, todas están como orientadas al uso de otro tipo de átomo en el experimento. Eso sería pues bacano que Lucas lo explorara y luego pues nos diera como información al respecto. Sería pues bueno, pero están interesantes pues las preguntas. Les pido el favor que cada uno mire las preguntas que le hacen de su exposición, porque como les digo, es fundamental para nosotros mirar en las preguntas cuáles son las cosas que no dejamos claro en la exposición por un lado, y por el otro se ve cuáles son las inquietudes que uno genera con la exposición en el público. Entonces, quiero que cada uno revise las preguntas que le hacen los compañeros y eso le va a dar ideas para mejorar todos los procesos de exposición que hagan de aquí en adelante. Listo. Juan José, contanos, ¿cómo vas? Profe, pero entonces, a ver, estás diciendo que la idea es que hagan preguntas, ¿no? Sí. Pero entonces, si lo vamos a hacer para mejorar, eso quiere decir que la finalidad es que nadie haga preguntas o... No. Uno mejora con las ¿Cómo? preguntas. Es que, a ver, lo que pasa es lo siguiente, a nosotros nos han enseñado muchas cosas mal enseñadas y siempre nos han enseñado cosas horribles como es que si me pregunta y me corcha, entonces es un mal amigo. Pero esa afirmación es errónea.
Si a mí me preguntan y a mí me corchan, me están diciendo, ve, vos no estás tan bien preparado como crees. Entonces uno ahí tiene que agradecerle al que lo corchó. Este me hizo caer en cuenta que a mí me falta trabajo. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces es importante que nosotros miremos las preguntas, porque si a mí me hacen 10 personas 10 preguntas y todas coinciden con lo mismo, entonces eso implica que en mi exposición tuve un hueco muy grande en ese concepto que por eso ninguno lo entendió y todos me están preguntando lo mismo. Una. Otra cosa, si yo hago una exposición y después empiezan a hacer preguntas que no son exactamente lo que yo terminé de exponer, sino que le dio la posibilidad de abrir la mente a la gente para mirar otro mundo, entonces uno se ve, la exposición es muy interesante porque mira, hacen 10 preguntas de 10 cosas totalmente distintas, pero son muy interesantes y yo tratando de responder esas preguntas me voy formando yo como científico, porque yo intento darle respuesta. No la vamos a dar aquí en la discusión del grupo, pero yo la doy solo cuando me siento a mirar qué me preguntaron los compañeros. Entonces las preguntas, mira, que te van a servir a vos para mirar tanto tu exposición puntual como la comprensión del tema que tengas con respecto a la capacidad que vos tengas para responder las preguntas que te acabaron de hacer o que estás leyendo en el momento. Entonces, esas preguntas les van a afirmar a ustedes sobre la exposición que hicieron y si ustedes son capaces de responder todas esas preguntas, van a decir, wow, sé del tema. Y si hay unas cosas que no son capaces de responder, dicen, hoy voy a preguntar en la literatura o con el asesor o con un colega y voy a profundizar en esto porque no lo había pensado. Entonces, es eso. Las preguntas nos enriquecen todo el tiempo, sobre todo cuando ya vamos a hacer la parte nuestra, que es responder, porque yo fui el que hice la presentación. Entonces, lo que yo quiero es que cada uno de ustedes después vea las preguntas que le hicieron los colegas y entonces diga, ven, según estas preguntas está interesante el tema, la gente entendió Bueno, o la gente no entendió. Eso es lo que hay detrás de las preguntas listas. Pero es animarlos todo el tiempo antes. Hay que hacer buenas preguntas. Es fundamental para la formación de ustedes. Bueno, se nos Y perdió también, Juan José. y también, pues, no hay nada más satisfactorio que uno hacer una presentación y saber que le generó buenas dudas al público. O sea, no, pues, que hay cuestiones que el público le interesan ahondar acerca del tema que uno está presentando. Eso es bastante bueno porque se nota que es un tema interesante y que la gente tiene curiosidad acerca de eso. Es bacano. Esa es pues como también la idea. ¿Listo, Juan? Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, empezaré con mi presentación. Mi nombre es Juan José León Gil y a continuación les hablaré sobre los escenarios de freeze out y freeze in como mecanismos de producción de materia oscura. Bien, se entiende actualmente que el universo está compuesto en una fracción pequeña por átomos, que son la materia ordinaria que forman las estrellas, los planetas y a nosotros mismos, y que existe otra entidad llamada materia oscura, aunque el nombre menos impreciso sería materia invisible, y que es unas 5 veces más abundante que la materia ordinaria. Algunas evidencias experimentales de la existencia de esta entidad son las curvas de rotación de galaxias, el fondo cósmico de microondas, la estructura a gran escala del universo y los efectos del lente gravitacional, entre otros. Interesa entonces sobre esta entidad preguntarse cómo apareció, si ha existido siempre en la misma cantidad y qué tan temprano apareció en el universo, entre otras. Por ello, esta presentación tiene como objetivo mostrar superficialmente los mecanismos de freeze out y freeze in a modo de recetas culinarias que sirva para comparar explicaciones viables a este fenómeno, además ver las consecuencias observacionales de cada propuesta y a lo largo del camino hacer mención de conceptos sobre los que parece haber un acuerdo generalizado. Entonces empecemos con el escenario del freeze out. Para este mecanismo se necesitan como ingredientes las partículas del modelo estándar que sirvan como baño térmico, además una gran cantidad, esto es importante, de materia oscura en el universo temprano
y una forma de interacción entre estas dos entidades. Se entienden además que hay procesos involucrados de producción y aniquilación de materia oscura en la que, por ejemplo, reaccionan partículas del baño térmico y produzcan partículas de materia oscura o viceversa. Entonces, la preparación de esta receta, entre comillas, consiste en que mientras el universo se expanda y con el baño térmico y la materia oscura en equilibrio, primero permitir que la temperatura del baño térmico disminuya. Después, esto ocasionará que las reacciones de producción se vuelvan cinemáticamente prohibidas porque necesitan una gran cantidad de energía para producir materia oscura. Sin embargo, la reacción de aniquilación no se verá afectada, ya que para ella lo único que se necesita es que las partículas de materia oscura se encuentren. Además, como el universo se estará expandiendo, las partículas de materia oscura estarán cada vez más separadas y llegará a un punto en el que la aniquilación va a terminar. Esto desembocará en un enfriamiento y en una expansión que tendrán como consecuencia que la densidad de materia oscura se congele, de ahí el nombre del método. Este congelamiento trae como resultado, eh, que llegue a un punto en el que el universo no sea suficientemente energético como para producir nueva materia oscura y también que el universo se expanda más rápido de lo que la materia oscura pueda aniquilarse consigo mismo. Entonces se obtiene al final del procedimiento una cantidad no nula de materia oscura que persiste conforme el universo evoluciona en el tiempo. Ahora el escenario del freezing. Se necesitan los mismos ingredientes del método anterior, excepto que ya no es necesario que la materia oscura esté presente en gran cantidad en el universo temprano. Primero, a modo entonces de receta, se debe precalentar el universo a una temperatura no mayor a la masa de la materia oscura, luego añadir las partículas del baño y permitir que el sistema alcance un equilibrio térmico. Acto seguido, y empezando desde cero, aumentar el acople entre el baño térmico y la materia oscura, tal que la tasa de producción sea baja. Después, disminuir lentamente la temperatura del universo, vigilando al mismo tiempo la tasa de producción de materia oscura. Finalmente, permitir que el universo se enfríe hasta unos 3 Kelvin y disfrutar. ¿Qué observaciones tiene este método? Que al aumentar el acople entre la materia ordinaria y la materia oscura, se pretende producir la cantidad correcta de materia oscura que sea consistente con lo observado actualmente, y sucede entonces que cuando la temperatura es menor que la masa de la materia oscura, el baño queda sin energía suficiente para las reacciones de producción. De ahí viene el término congelamiento. Si todo sale bien, se debe obtener un universo con las características que se observan actualmente, una temperatura de 3 Kelvin aproximadamente y una densidad de materia oscura que es del orden de 0.2 y 0.6 gigaelectronvolts por centímetro cúbico. Se ve entonces que ambos mecanismos llegan a los mismos resultados, que en ambos se requiere una cantidad inicial no nula de materia oscura en el universo temprano y que el estado actual se logra a medida que la tasa de producción y aniquilación llegan a los valores necesarios. Estas son las referencias. Muchas gracias por la atención. Gracias, Juan. 5 minutos exactos. Ya se unió José a la presentación, entonces José, que es el experto en esta área, que haga los comentarios de la charla. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno, pues yo llegué en la mitad de la charla, entonces vi como los últimos 2, 3 minutos de la charla. Pero en términos generales me pareció interesante la forma en que presentaste el contenido, bastante claro en términos como de receta y interesante pues como verlo como desde esa perspectiva, ¿no? Digamos, yo no estoy muy seguro que lo hayas como mencionado, por lo menos de forma muy clara, como cuáles son, digamos, como las ventajas del uno con respecto al otro, ¿cierto? Como ese tipo de detalles, pues como para motivar un poquito
la discusión al respecto de estas posibles aproximaciones. Bueno, muchas gracias, profe, por el comentario y la pregunta. Y al respecto quisiera mostrar esta imagen que es un adendum de la presentación y en ella se comparan los dos mecanismos. La curva sólida que empieza arriba corresponde al mecanismo de freeze out y las líneas punteadas corresponden al mecanismo de freeze in. Sucede algo con el segundo mecanismo, que por eso lo mencioné de segundo, y es que él requiere que se, se ajuste el término que acopla la materia oscura con el baño térmico casi como si fuera un ajuste fino. Entonces, pensando en que eventualmente la forma que tiene actualmente el universo se debe explicar por medio de ajustes finos, pues este método del freezing tiene esa característica. En cambio, el método de freeze out, que fue el primero que mencioné y que es el que se tiene como el método estándar y más aceptado, no requiere de esa intervención de un ajuste fino. Esa es la principal diferencia y lo que creo que es válido como respuesta a lo que usted pregunta. Gracias, Juan José. Gracias, profe, usted. Juan José, te hago una pregunta con respecto a esta densidad inicial de materia oscura que debería haber en el universo. ¿Es posible mirarla como cuando se miran las densidades de reliquia de algunas partículas fundamentales? Sí, sí. Creo que en principio se podría considerar en ese estilo porque pensando en las condiciones del universo temprano, pues uno tiene que pensar es en la densidad, en el número, la densidad del número de partículas, por decirlo así. Y esa densidad en este caso, pues tiene la particularidad de que pues incluye tanto la cantidad de materia que hay de dicha sustancia, pero también incluye el hecho de que aparecen e interaccionan en etapas en las que hay una expansión del universo. Sí, creo que el término densidad de reliquia está incluido en las descripciones que normalmente se hacen de estos métodos. Yo tengo una pregunta, pero cuando vos hablas de universos tempranos, ¿te hablas a qué etapa del universo? Bueno, entonces los dos escenarios tienen que ver con momentos del universo en los que la expansión esté tomando protagonismo, porque se requiere, por ejemplo, en el escenario del freeze out, que como dije hace unos minutos es el escenario estándar, pues se requiere que las condiciones iniciales sean, entre comillas, una cantidad grande de materia oscura, pero que además esté en equilibrio térmico con el baño de partículas. Y después de esto se deja evolucionar este estado inicial a medida que el universo se expande. Entonces, esta sería como la escala de tiempo en la cual empiezan estas recetas, entre comillas. Y de pronto, para una equivalencia numérica, en esta gráfica, el eje horizontal muestra la razón entre la masa de las partículas de materia oscura y la temperatura, que en cierto sentido se puede tomar como análogo a una escala temporal, porque efectivamente corresponden que los tiempos tempranos están a la izquierda y los tiempos más tardíos están a la derecha. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Sí, claro. adelante. Pues la hago desde mi ignorancia. La pregunta es si existen medidas directas de materia oscura. Y, o sea, la verdad no sé.
pero lo poco que he leído es que pues la materia oscura interacciona con la materia, pues creemos que está ahí, pero no tenemos forma de verla. Entonces esas propiedades a mí me parecen como muy éter. No sé qué piensa Juan sobre eso, si me cuenta que él sabe un poquito más. Bueno, gracias por la pregunta. Yo quisiera pues responder algo corto, pero entiendo que el profesor José David creo que tiene más para decir, entonces quisiera que si él encuentra lugar para complementar lo que yo diga, intervenga por favor. Y para responderla, quiero mostrar esta imagen que incluye en una de las diapositivas. Aquí cito de dónde fue tomada y ella señala ciertos candidatos de materia oscura. Entonces, lo que se ve aquí es que se han considerado candidatos en una escala muy amplia de masas. Se piensa que la materia oscura puede ser desde partículas muy ligeras del orden de las masas de los microelectronvolts. Para comparación, la masa de un electrón es del orden de los kiloelectronvolts, hasta candidatos de materia oscura que consistan en agujeros negros. No ha habido, que yo sepa, evidencia directa de algo que la comunidad científica acepte sólidamente como una explicación a materia oscura, pero se tiene este rango de masas en las que es posible encontrar explicaciones para este fenómeno. Si yo puedo comentar ahí cortico. Claro, dale, José. Pues ese es como ha sido típicamente como una tentación de tratar de equiparar materia oscura con el problemita pues del éter electromagnético, ¿no? En realidad a mi modo de ver, pues es distinto. En la naturaleza ya hay algo que es bastante similar a la materia oscura, que de hecho, si uno quisiera nombrarlo desde el punto de vista teórico, uno podría decir que es materia oscura caliente, que son los neutrinos. En la producción pues, en la evolución del universo se produjo un fondo cósmico también, no solamente de microondas como el que se ha medido, sino que también se sabe que hay un fondo cósmico de neutrinos, es decir, hay un remanente del Big Bang en términos de neutrinos y que pues da cuenta de toda la evolución del universo y que es una componente importante de la materia que sabemos del universo, sino que los neutrinos son demasiado livianos, entonces tienen demasiada rapidez, entonces por eso la llamamos típicamente la componente de materia oscura caliente del universo. Entonces por eso digamos que los neutrinos, si bien pueden ser algo como la materia oscura, no forzosamente nos dan o mejor dicho, no nos sirven como explicación porque necesitamos que haya materia oscura más pesada, más quieta, ¿cierto? Con menor velocidad para que permita la formación de estructuras en el universo. Entonces, pues, de hecho, eso es como lo que quería mencionar, que en el universo ya hay algo muy similar a la materia oscura, que son los neutrinos, a diferencia de lo que se suponía con el éter, que sí era una cosa pues que era como única en su especie. Entonces, pues dentro de y ya eso desde el punto de vista de partículas fundamentales, y ya dentro del punto de vista de objetos astronómicos o astrofísicos, hay otros también que son que pueden dar explicación y que de hecho se entiende que son un componente. Por ejemplo, lo que llaman los machos, que son objetos astrofísicos, ¿cierto? Grandes, masivos, pero que no se pueden detectar porque no emiten luz. Eso se sabe que hay un componente que uno lo tiene que estimar porque uno no lo puede ver directamente. Y pues también, como ya mencionó Juan José, hay una posibilidad de explicar materia oscura a través de agujeros negros primordiales que se sabe que se pueden producir, pero que evidentemente pues nuestro conocimiento actual del universo pues
no nos permite saber si efectivamente sea ese candidato o no. Entonces, yo creo que no es tan atípico como el éter, la materia oscura. Sin embargo, pues está pues obviamente todo el desarrollo y la experimentación que hay en este momento envuelta alrededor de eso para poder encontrar qué puede ser. Pues eso también se podría relacionar de pronto con la rotación de las galaxias cuando se hace el análisis de los discos de presión y se dan cuenta que la rotación de la galaxia es mucho más lenta si solo cuento la materia visible y no da el valor que se está midiendo, y por eso se piensa que dentro de esas rotaciones está involucrada una masa que no vemos, y ahí es donde aparece también la materia oscura en esa parte de la estructura de las galaxias. Sí, claro, claro. Pero sí, como decía Lucas, si no hay como una detección directa, pues todo es evidencia indirecta. Eh, pero sin eso no logramos explicar lo que vemos en el universo. Yo quisiera, profes, y disculpen, hacer un par de comentarios finales para aclarar algo que tal vez creo quedó en el aire. Es que yo en algún momento mencioné que las partículas o dejaban de crearse o dejaban de aniquilarse. Quisiera aclarar que esto es como en un contexto de flujo neto, porque eh, puede, puede suceder que sigan apareciendo procesos de aniquilación y destrucción, pero a lo que se refieren estas recetas, entre comillas, es a un balance neto de estas reacciones. Y lo último que quería mencionar es que, pues, esta forma de presentación es bastante original, pero no me tomo el crédito de ella porque este autor que cito en las referencias es quien decidió explicar ambos mecanismos como si fueran una, una receta de cocina. Yo los tomé de ahí, él no esquematizó los dos de esa forma, solo esquematizó el segundo. Yo arreglé el primero para que también tomara ese esquema, y en su página y en las referencias que doy está todos los detalles y toda la explicación más precisa. Lo que yo hice acá fue una adaptación. José, muchas gracias, hombre. Gracias a ustedes por la atención. Listo. ¿Quién se anima a continuar? ¿Quién se anima a la una? ¿Quién se anima a las dos? ¿O llamo a lista? Profe, yo, a tirar a ruedo. Listo, hágale. Comparte pantalla, Luis Adrián, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla. El tema mío es más tranquilo. Los temas en física son un poco tranquilos normalmente, siempre hay algo que discutir. Le voy a compartir a José ahí el documento para las preguntas, pues para que también lo revise. Gracias, Fabián. Ahí se me está viendo la pantalla. Sí, ya Sí. sé. Bueno, mi nombre es Adrián Andaño. Hoy les voy a hablar de telescopios. El marco teórico son los instrumentos de observación celeste, tipos de telescopios. Tenemos dos tipos que, bueno, en realidad son tres, pero me voy a centrar en dos. Son los reflectores más conocidos como los newtonianos y los refractores que se conocen más como los galileanos. Bueno, hay una historia ahí muy interesante respecto a por qué los refractores son galileanos, pero no, por temas de tiempo no voy a decir. Bueno, el objetivo principal es identificar los tipos de telescopio y su estructura, y como objetivos específicos, ver dónde se desempeña mejor cada telescopio y saber qué tipo de telescopio es mejor según el gusto observacional. La metodología a emplear es mostrar los dos tipos de telescopio que se encuentran en el mercado, ver su estructura interna y dar una explicación no muy detallada de sus componentes principales. Y luego ver pues que las imágenes que se logran obtener con esos instrumentos.
Bien, entonces el reflector, el telescopio reflector se compone de dos espejos y un ocular. El espejo del fondo es el espejo parabólico que lo que hace es centrar la luz en un punto. En ese punto es en el espejo plano que se muestra acá, que tiene una inclinación de 45 grados. Una vez esos rayos de luz convergen acá, ya se pasan a ser tratados por el ocular, que tiene una apertura pues muy pequeña donde hace pasar la luz y ya hace pues, ver como la nitidez. Hay varios tipos de oculares, unos invierten la imagen o otros muestran la imagen tal cual. Y eso depende pues para qué se vaya a utilizar. Los refractores son más como con un espejo cóncavo hacia arriba y funcionan más tipo lupa y cuentan con dos espejos, uno en la parte delantera, otro en la parte trasera, y el ocular siempre se ubica pues en la parte de atrás. También tiene la misma función esos lentes, centrar la luz en un punto, y ya lo que hace el ocular es convertir, pues dar la resolución de dicha imagen. Dependiendo del ocular se tiene el aumento, ¿cierto? Hay oculares de 70 milímetros, de 20 milímetros, ya uno depende que vaya a ver. Entonces esa es como la estructura interna. Les voy a mostrar aquí en esta imagen. Entonces, estos son los telescopios, ¿cierto? Este es el reflector. Las partes que se componen un reflector son como más compactas. Cuenta con el ocular, cuenta con las pesas que es el contrapeso para poder dejar el telescopio de una manera estática y que no se mueva, porque cuando se hablan de medidas astronómicas, cualquier movimiento es un fallo total. Tiene una montura ecuatorial, a diferencia de la montura de los reflectores, es que es mucho más didáctica, ¿cierto? Por ejemplo, aquí no se logra ver, él cuenta con una coordinación, o sea, con una inclinación respecto al eje ecuatorial, para que cuando uno vaya a poner el telescopio quede bien posicionado. Los telescopios siempre se ponen con respecto a la estrella polar. Entonces uno tiene que tener en cuenta cuánto está inclinado la parte donde estoy con respecto a la ecuación, a la línea ecuatorial. Por ejemplo, Medellín está inclinado unos 6.13 grados. Entonces uno tiene que poner eso y ya cuenta pues con un movimiento un movimiento que es de 180 grados, que no sé cómo se dice, y azimutal, un movimiento azimutal de 360 grados. Este nada más cuenta con un movimiento vertical, el refractor. Listo. Aquí les voy a mostrar unos resultados. Esta es una imagen sacada con un refractor, un 130Q, y este con un refractor. Entonces, como conclusión, los telescopios refractores, por tener una apertura más grande, o sea, la parte por donde está entrando la luz es mucho más grande, son mejores para ver objetos astronómicos de mayor rango dinámico, por decir, nebulosas, cúmulos, galaxias, entre otros. Mientras que los refractores son más como para puntos más específicos. Se pueden utilizar para ver planetas, para ver satélites, entre otros. Y aquí están las referencias y no sé qué preguntas tengan. Le hice un poco rápido. Sí, le sobró un minuto y le hubiera alcanzado la historia del Galileano. Bueno, lo del Galileano. Lo que pasa es que en realidad, o sea, Galileano no fue el que inventó el telescopio refractor. Él lo que hizo fue que lo tomó de otro tipo que lo utilizaba para los barcos, pues para ver cuando había costa o no, y lo utilizó para ver hacia el cielo. Entonces eso fue lo que se le atribuyó a Galileo. El poner ese, ¿cómo es que se le conoce a eso? Eso tiene un nombre, pero no recuerdo. Bueno, el poner ese instrumento a ver cosas celestes. Entonces eso fue lo que se le atribuyó a él, pero no la creación del telescopio como tal. Pues la invención. No sé si tengan preguntas. Luis Adrián, te hago una pregunta. En la diapositiva, en la penúltima, donde está el planeta, ¿las dos imágenes están en el mismo lugar del espacio? ¿O? No. Esto es un cúmulo.
Y pues, obviamente se sacaron en tiempos distintos, pero exactamente en qué tiempo se sacaron, no sé. No, simplemente es porque como estás comparando un par de telescopios, entonces pensé que tenías la imagen del mismo lugar del espacio para explicar qué veía uno y qué veía el otro. Entonces, por eso pensé que si ese objeto verde que se veía ahí era el mismo planeta que veíamos a la mano derecha, entonces me causaba impresión. Sí, entiendo. Cuando se va a hacer un telescopio, o sea, cuando yo quiero hacer un telescopio y quiero hacer la parte de seguimiento, por ejemplo, yo estoy parado aquí en la ciudad de Medellín y voy a hacer algo observacional, pues, incluyendo las limitaciones que hay. ¿Cuál sería más fácil de programar para hacer el seguimiento del punto observacional que deseo, por ejemplo, a través de toda una noche? Pero, ¿qué querías ver? Pues, no sé, un planeta, por ejemplo. Sí. La mejor manera sería en la ciudad, en la medida de lo posible, un telescopio, pues un refractor. ¿Por qué? Porque ya es más centrado en lo que vas a ver, que en este caso es un planeta. Pero por ejemplo, hay un tercer tipo de telescopio que yo no lo nombré acá, que es un catadióptrico. El catadióptrico es lo más cachezudo que hay en el mercado en estos momentos en temas de telescopios, porque el catadióptrico es una combinación entre refractor y reflector. Y tiene una característica muy importante, es que cuenta con un motor de búsqueda. Entonces, al vos darles esos parámetros y ese motor de búsqueda, él hace mucho más fácil el seguimiento. Mientras que a diferencia de los refractores y reflectores comunes, todo es manual. Todo es manual y el mínimo movimiento, pues sí, se pierde total. Ellos cuentan con unas perillas que se encargan pues de los movimientos verticales y horizontales. Y tienen que ser movimientos muy precisos. Claro está, dependiendo pues el objeto que se esté viendo. Por ejemplo, si es la luna, no tiene que ser tan preciso porque la luna es un objeto celeste muy cercano. Pero si vas a ver un planeta que sea, por ejemplo, uno de los que más se ve, más comunes, es Júpiter, porque es muy masivo y da mucha luz, refleja mucha luz. Verlo es muy complicado. O sea, es fácil y complicado. ¿Por qué complicado? Porque necesita una precisión muy, muy, muy potente a la hora de verlo. Y hay veces que cuando el telescopio se mueve lo más mínimo, ya perdiste el objetivo de vista. Pero en ciudad lo más recomendable es un refractor. Pero en ciudad lo más recomendable no es ver nada, porque no se puede. Pues se utiliza mucho para mirar, por ejemplo, la contaminación en la ciudad, que es uno de los experimentos que hacen los de la Universidad Nacional con un láser y un telescopio. Con respecto a la posibilidad, por ejemplo, de hacer análisis de emisión de plasma, pues, análisis óptico de plasma emitido, por ejemplo, por una estrella. ¿Qué tan complejo es adquirir pues, una parte de la imagen? O sea, que yo diga, voy a mirar no el sol completo, sino que voy a mirar a una distancia y voy a estudiar a una distancia de tantos kilómetros de la superficie cómo varía en función a la próxima distancia. O sea, voy a mirar el sol en la parte superficial y voy a mirar el plasma a 10 kilómetros, a 100, a 200, a 300. Eso se podría hacer fácilmente con un tipo de telescopios como estos. Sí, claro, claro. Primero, comprar el filtro para ver el sol. Y segundo, tener un rango de oculares. Ya el que se encarga de eso es el ocular. Si te quieres entrar en una sola parte de la superficie del sol o si quieres alejarte más, eso ya lo hace el ocular. Obviamente hay límites, depende también de la apertura del telescopio. Entre más grande sea la apertura del telescopio, más variedad de oculares le puedes tener. Pero si la apertura es muy pequeña, por ejemplo, eso no lo puede uno hacer fácilmente con un refractor, porque los refractores son muy limitados en esa parte. O sea,
para variar de oculares es muy jodido. Yo, por ejemplo, tengo un refractor y tengo 2 lentes, y esos 2 lentes hacen lo que me estás preguntando, profe. Uno me centro más en una parte de la luna y el otro me muestra toda la luna completa. Luis Adrián, muchas gracias, hombre. A mí me gustaría que Carlos Toro y Lucas Quiseno hicieran las preguntas que propusieron en el documento. Hola a todos. Luis Adrián, mi preguntita era que los telescopios, por qué tienen que estar orientados con respecto a la estrella polar. Tú lo mencionabas en algún punto. Ajá. Y también tenía otra pregunta que me surgió ahí escuchando al profe Jaime, y es que, por ejemplo, yo me compro un telescopio y quiero ver a Júpiter. ¿Existe una aplicación que le dice a uno a dónde tiene que apuntarlo, o uno cómo lo calibra para...? Ah, sí, listo. Entonces, mira, lo de la estrella polar, ¿por qué tiene que ser con respecto a la estrella polar? Porque la estrella polar es el punto hacia donde se mueve la bóveda celeste, pues el punto de rotación de la bóveda celeste. Es una estrella que no se mueve. Todas las demás estrellas se mueven respecto a esa estrella polar. Obviamente eso en un tiempo va a cambiar la estrella polar, va a ser otra. Entonces, por eso se tiene que poner el telescopio con respecto a ella. Y también porque las aplicaciones que se utilizan para yo, por ejemplo, ver, no sé, a Júpiter, una de las más comunes es Stellarium. Stellarium, todo eso lo hace con respecto a un punto de referencia. Ese punto de referencia tiene que ser estático, y como la estrella polar es estática con respecto a nosotros, entonces por eso tenemos que apuntar, pues, tener el telescopio hacia la estrella polar. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Listo, de nada. Adrián, ¿qué más? ¿Qué más, pues, Lucas, hombre? Todo bien. Todo bien, Cucho. Una pregunta, o sea, cuando envían los telescopios al espacio, la pregunta es de qué tipo son estos, pues porque yo allá quiero ver los dos. No, quiero ver las 2 características, ¿no? Ajá, no, pero allá el mejor telescopio, pues los mejores telescopios siempre van a ser en temas de facilidad los reflectores. Por ejemplo, el Hubble es un reflector. Entonces, la mayoría de veces pues cuando van a mandar un telescopio, sí o sí tiene que ser reflector. ¿Por qué? Porque tiene un mayor rango dinámico. No puedes mandar un reflector porque te vas a centrar en una parte muy pequeña del espacio. Entonces, sí, son y de diámetros muy grandes. No sé qué diámetro tendrá el Hubble. ¿Respondí tu pregunta, Luca? Sí, excelente, Adrián. Muchas gracias. Dame, Lucas. Muchas gracias. Listo, ya. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima después de Luis Adrián? Profe, venga, yo expongo. Hágale, Carlos Andrés. Ahí están viendo la pantalla. Sí, la vemos. Ahí la ven, ¿cierto? La presentación. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Andrés Toro y hoy les quiero hablar sobre los espacios topológicos en matemáticas. Entonces, vamos a comenzar con una definición principal, fundamental, y es que es una topología en un conjunto X. Definir una topología es simplemente hacer un listado en el que declaramos quiénes van a ser nuestros conjuntos abiertos. Y ese listado tiene que satisfacer 3 propiedades: que el vacío y todo el conjunto estén ahí, y que uniones arbitrarias de esos elementos del listado que hemos declarado abiertos queden en el listado. Y también lo mismo pasa con intersecciones finitas. Entonces aquí les traigo, por ejemplo, un conjunto de 3 elementos en el que se pueden definir 5 posibles topologías, 5 listados de elementos que estamos declarando como abiertos. Y en las 3 primeras podemos verificar que se cumplen las 3 condiciones de topología y por lo tanto son espacios topológicos. Pero en las 2 últimas no se cumplen esas condiciones y por lo tanto no son espacios topológicos. El objetivo principal es dar a conocer así muy por encima el objeto de espacio topológico en matemáticas y de estudiar algunas propiedades como la compacidad y la conexidad por caminos que nos van a indicar una cosa muy interesante que son los invariantes topológicos. La metodología va a ser simplemente unos ejemplos ilustrativos
y les voy a comentar algunas propiedades y vamos a llegar a las conclusiones. El ejemplo más conocido de espacio topológico es el espacio euclidiano. Entonces, a este espacio se le puede dar la estructura de espacio topológico definiendo quiénes son los abiertos. Y vamos a definir un conjunto abierto, como el que tenemos acá, como siendo un conjunto para el cual, dado cualquier punto de ese conjunto, exista una bolita que esté contenida en ese conjunto. Ese va a ser nuestros abiertos. Y eso le da la estructura de espacio topológico a Rn. En general, en cualquier espacio en el que usted tenga una noción de distancia, usted le puede dar una estructura de espacio topológico. Dos propiedades muy interesantes sobre los espacios topológicos son la conexidad y la compacidad. La conexidad tiene que ver, por ejemplo, esta estrellita es conexa, porque dados cualquier dos puntos de la estrellita, yo puedo encontrar un camino, una línea continua que une esos dos punticos y no se sale de la estrella. Por ejemplo, el plano R2, si usted le quita esta línea vertical, ese espacio no va a ser conexo. Ustedes pueden empezar por qué. Ahí la línea verde ilustra que no se puede. La compacidad tiene que ver más con, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto, voy a definir que un conjunto C es compacto, dada cualquier cobertura que me cubra ese espacio, que lo tape por abiertos, yo puedo encontrar una subcobertura que sea finita que todavía lo cubra. Entonces, por ejemplo, en la recta, el intervalo 0,1 abierto, ese intervalo no es compacto, porque yo puedo encontrar una secuencia de intervalos encajados que cubren a 0,1, pero si yo escojo un conjunto finito de esos intervalos, ya no voy a cubrir a 0,1. Entonces 0,1 no es un conjunto compacto. Pasemos a la siguiente. Eso me da lugar a hablar de los invariantes topológicos. Por ejemplo, la conexidad y la compacidad son invariantes topológicos. Esos son unas propiedades que tienen los espacios topológicos que no cambian cuando yo deformo mi espacio continuamente. Entonces, por ejemplo, el intervalo 0,1 cerrado no se puede formar continuamente en 0,1 abierto, porque el uno es compacto y el otro no lo es. Y como eso es una invariante, entonces esa propiedad no puede cambiar. Por eso esos dos espacios no pueden ser homeomorfos, se dice, o sea, no se pueden deformar continuamente uno en el otro. Tampoco podemos deformar el plano en la recta, porque si al plano le quitamos un punto, él queda conexo por caminos, pero si a la recta le quitamos un puntico, ella ya deja de ser conexa. Entonces estos dos espacios no pueden ser homeomorfos, no se pueden deformar continuamente uno en el otro. Un ejemplo que no falta en las charlas de topología es esta donita, el toro. El toro no se puede deformar continuamente, es una cosa que los matemáticos se preguntaron por muchos años, porque era que el toro no se podía deformar continuamente en la esfera, o en la esfera en el toro. Y resulta que aquí no vale ni la compacidad ni la conexidad por caminos, porque ambos espacios las cumplen. Entonces los matemáticos les tocó pensar en qué invariantes podían construir para esas superficies que los diferenciaran. Y encontraron una cosa que se llama el grupo fundamental. Cuando uno le calcula el grupo fundamental a la esfera, le da un grupo que es trivial. Pero cuando uno se lo calcula el toro, da un grupo que no es trivial. Entonces esos dos espacios no pueden ser homeomorfos. Y entonces como conclusiones hemos visto así como de una manera muy general qué son los espacios topológicos, algunas de sus características y unas propiedades interesantes que uno podría explorar, como son el grupo fundamental, que nos permiten diferenciar y caracterizar esos espacios. Esa es la referencia, un libro muy bueno que es de los mejores libros para uno hacer un curso en topología por si están interesados en profundizar sobre ese tema. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, Carlos Andrés. José, usted que sabe más de topología, hermano, ¿qué nos cuenta? Vos sí me echas al agua muy feo, qué cosa tan horrible. Es más fácil ponderar que saber, hermano. No, es que dice el que sabe, pero bueno, en fin. Oíste, te pregunto, bueno, pues primero que todo señalo que bastante claro para ser tan cortico el asunto, pues, o sea, está muy bien hecha la exposición a mi gusto, y siendo un tema pues que es complejo, ¿no? Te pregunto, conexión esto con relatividad general. Profe, no sé, con relatividad general no sé, pero sí lo he visto, el profesor Boris ha estado muy interesado en esos temas de topología, como que hay unos materiales, no sé, que cumplen con esas propiedades topológicas, eso de invariantes topológicos.
que como que busquen propiedades robustas. Y yo creo que esto de invariantes topológicos es un buen candidato. Pero se le escuchaba más al profe Boris en relatividad, no lo he visto. Cuando vi el curso de relatividad no lo vi tanto. Ok, listo, gracias. Carlos, te hago una pregunta aquí. En esa diapositiva que tenés, cuando vos decís que yo en una recta, en R, Sí, señor. si yo hago un agujero, entonces ya rompo la conectividad ahí en la recta, ¿cierto? Rompe la Entonces yo voy en la parte de abajo y hago exactamente lo mismo. Presiono la esfera, la presiono en los polos y hago un toro. Entonces en ese instante tiene el mismo problema de conectividad ahí. Profe, a ver si te entendí la pregunta. Si usted está pensando cómo va a ser el mismo procedimiento que hicimos con la recta con la esfera. Exacto, sí. Hay una cosa muy interesante en la esfera, que si usted le quita un punto, hay una cosa que se llama la proyección estereográfica. Y resulta que cuando uno le quita un punto a una esfera, ella queda homeomorfa al plano. Es como eso usted lo puede ver como la superficie de Riemann y le quita el puntico del polo norte, ella usted la puede como desdoblar en un plano, en R2. En cambio, en el toro usted no tiene ese tipo de cosas. El toro, el toro no, pues no lo podemos, no podemos hacer ese tipo de proyección. Entonces el toro, eso fue una cosa que los matemáticos les causó, eso es un debate muy grande porque no encontraban como que una propiedad, o sea, pensaban en esa lista de cosas, en la conexidad, pensaban en la compacidad, pero no, o sea, ambos son compactos, ambos son conexos, y no le encontraban como ninguna, o sea, eso fue un desafío para buscarle una propiedad que los diferenciara, y se encontraron este grupito fundamental, que él tiene que ver con que yo me paro en un punto y miro como luz, como caminos cerrados, y miro como el conjunto de todos los caminos cerrados. Y yo, por ejemplo, voy a decir que un camino cerrado es igual a otro camino cerrado si yo puedo llevar un lacito en el otro. Y entonces cuando usted mira, por ejemplo, la esfera, usted coge cualquier lacito en la esfera y usted lo puede deformar en un punto. Mientras que si usted coge el toro y le hace un lacito que, por ejemplo, pase aquí por este agujero y dé la vuelta, ese lacito usted no lo puede deformar en un punto. Entonces, por eso es que el grupo fundamental no es trivial. Mientras que en la esfera sí es trivial, porque cualquier lacito que usted haga, usted lo puede ir disminuyendo, disminuyendo hasta que se vuelve un puntico. Entonces, ellos dieron con esa clave, con el grupo fundamental. Por ejemplo, las esferas, por ejemplo, ¿por qué la esfera uno se puede preguntar, ¿por qué la esfera S2 es distinta a la esfera S3 o la esfera S4? ¿Por qué las esferas son distintas? Y ya ahí no funciona el grupo fundamental, ahí les tocó inventar en otro invariante topológico, que son otros grupos de homotopía de más alto orden. Pero sí, muy interesante la pregunta. O sea, hay tema para entretenerse, hay bastante, porque es bastante complejo. La parte matemática es muy interesante por eso. ¿Alguna pregunta, muchachos? Me gustaría que al menos uno hiciera una pregunta porque me interesa ver la interacción entre ustedes y sobre todo pues el diseño de la pregunta y la respuesta de Carlos. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Juan José, por favor. En los conceptos que el compañero mencionó, habló de deformaciones continuas y hasta cierto punto se entiende que resultan de un procedimiento finito, o sea que uno no debería pensar que uno se quede indefinidamente deformando cierta entidad. Pero mi pregunta es si existen transformaciones que sean no finitas, pero que sí sean periódicas, que tengan invariantes o cantidades similares que se conserven. Juan, yo para responder a tu pregunta, ese término de deformación continua, eso tiene un nombre específico, lo puedes consultar, se llama homeomorfismos. Entonces uno tiene dos espacios topológicos y uno se pregunta, o sea, uno así coloquialmente dice, yo puedo llevar un espacio, puedo deformar un espacio continuamente en el otro, uno lo dice así coloquialmente, pero matemáticamente uno lo que hace es que construye, o sea, un homeomorfismo es construir una función continua que vaya de un espacio al otro y que tenga una inversa que también sea continua. Es decir, un homeomorfismo es buscar una biyección entre esos dos espacios
que tanto la inversa como la función misma sean continuas. Entonces, cuando uno lo habla coloquialmente, se podría pensar como un proceso que puede llevar pasos finitos e infinitos, pero en realidad, o sea, uno coloquialmente lo dice como una deformación continua, pero matemáticamente el sentido preciso es encontrar esa función continua que tenga inversa continua. Eso es lo que se llama un homeomorfismo. Listo, entendido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo tenía una pregunta Dale, Andrés. con lo de homeomorfismos entre C2 y el toro, y con lo último que hablabas con el profesor Jaime, y es que, por ejemplo, si yo quiero analizar entonces el homomorfismo entre dos topologías, no, pues cualquiera que esté estudiando, las nociones que tengo para verificar si son homomorfas no son suficientes. Pues como pues en el ejemplo que pusiste acá con el toro y los que pusiste con Jaime, que se tenían que inventar unas nuevas, o sea, no tengo nociones suficientes para demostrar en principio que algo es homomorfo. Exacto. Es que esa es una muy buena pregunta porque es que el problema de saber si los espacios son homeomorfos es muy complejo. Es más fácil saber cuándo dos espacios no son homeomorfos, porque usted puede encontrarle una propiedad a uno que el otro no tenga. Pero determinar si son homeomorfos a la pregunta afirmativa es más complejo porque ya le están preguntando a usted que construye un homeomorfismo y eso es muy complicado. Pero es más fácil contestar una pregunta de, por ejemplo, cuándo dos espacios no son homeomorfos. Por ejemplo, en R2 ya se clasificaron, o sea, los matemáticos se pusieron a pensar, hombre, pero entonces, ¿cuáles son todas las superficies distintas que yo puedo hacer en el espacio R3, por ejemplo, o superficies en R2? ¿Qué superficies puedo hacer yo que sean diferentes? Es decir, que yo no pueda deformar, que yo no pueda encontrar un homeomorfismo con otra. Y descubrieron que hay básicamente tres: la esfera, no, perdón, son como cuatro, porque estaría la esfera, el plano, el toro, y estarían toros bidimensionales, o sea, toros de más agujeros. Entonces, perdón, serían cuatro familias, como cuatro familias. Serían los planos, las esferas, los toros de cualquier número de agujeros y unos espacios que descubrieron que se llaman los espacios proyectivos. Entonces, como que esas cuatro familias son las únicas, al menos en superficies compactas, que se han clasificado. Cualquier otra superficie que usted se imagine en R2 va a ser homeomorfo, o sea, va a ser posible encontrar un homeomorfismo que lo lleve a una de esas cuatro familias. Esos problemas de clasificación son bien complicados de demostrar, pero muy interesantes. Vale, listo, gracias. Gracias, amigo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Gracias. Tenemos tiempo para el último en el día de hoy. ¿Quién se lanza a exponer? ¿Quién se lanza a la una? Aquí todavía me queda Betancourt, Euse, Henao. Yo, profe. Dale, Jessica. Bueno, vamos a ver cómo lo hago esta vez. Compartir pantalla. ¿Me pueden por favor decir si se está viendo? No, todavía no. Ahí sí. Listo. Sí, dale. Bueno, ya. Ocultar. Bueno, les voy a exponer sobre cómo reconocer un conejillo de Indias. Los objetivos de esta presentación son el primero y más importante, que es conocer y diferenciar un conejillo de Indias de otras especies similares. Entonces, ¿por qué nació esta presentación? Porque en el habla común, estos animales se suelen confundir con sus parientes más cercanos. Y acá se desglosan los objetivos específicos, que son presentar 4 tipos de roedores, incluyendo el conejillo de Indias, y presentar las diferencias físicas y comportamentales entre cada una de las especies. Bueno, entonces el marco teórico. Se va a hablar
principalmente de los mamíferos, lagomorfos y roedores. ¿Por qué incluye el término lagomorfo? Porque resulta que los conejos no son roedores como se cree. ¿Cuál es la diferencia entre un roedor y un lagomorfo? Simplemente el número de incisivos, es decir, de dientes que tienen arriba y abajo. Los lagomorfos tienen 4 arriba y 2 abajo, como veremos más adelante, mientras que los roedores tienen 2 arriba y 2 abajo. Entonces, algunas especies representativas de estos géneros son los conejos, los hámsters, los cobayas, que son los conejillos de Indias que vamos a diferenciar, y las ratas. Entonces, la metodología que utilizaremos es presentar estas 4 especies de animales para visualizar las características físicas de las especies y mencionar las características comportamentales de ellos, y finalmente llegar al objetivo principal, que es diferenciar a los conejillos de Indias de las demás especies. Como resultados, vamos a analizar imágenes, hablar más o menos de la estructura física de tanto los conejos, hámster, ratas y conejillos de Indias, tiempos de gestación, que esto es importante, cómo tienen las crías y su esperanza de vida. Entonces comenzamos con los conejos. Existen diferentes razas. Los conejos son originarios de Europa, específicamente en el sur de la península ibérica, y son animales que pueden tener pelo largo, aunque aquí no incluye ninguno, pero pueden tener pelo largo o pelo corto. Notamos que las crías nacen desprovistas de pelo y son ciegas. Acá podemos notar que tienen las orejas alargadas y tienen una colita. Acá vemos lo que les estaba mencionando de los 4 incisivos arriba y los 2 incisivos abajo, que eso es lo que lo separa de los roedores. Adicional a esto, que es como lo más representativo que considero, es que los conejos tienen 5 dedos en las patas delanteras y 4 dedos en las patas traseras. Vamos a ver que de animal a animal este número de dedos varía. Luego seguimos con los hámsters. Los hámsters, al igual que los conejos, vemos que nacen sin pelo y ciegos. También en esta imagen no se logra ver muy bien, pero tenemos 2 incisivos arriba y 2 incisivos abajo. Lo característico de los hámsters son las bolsas que llevan en las mejillas. Estas bolsas las utilizan los hámsters para almacenar todo aquello que sea comestible, para llevárselo a su escondite. ¿Por qué? Porque es que estos animales son de origen, se originan en el Oriente Medio. Entonces, viven como en desiertos y estepas en los que el alimento escasea. Entonces, eso fue como un desarrollo para la supervivencia, de que se metan toda la boca y lo guarden en sus cacheticos. Las ratas. Las ratas son, como lo notamos, también nacen desprovistas de pelo, nacen ciegos, pero la diferencia acá es la cola. Las orejas son redondeadas, tienen una cola larga. Estas solamente son de pelo corto, a diferencia del hámster, que se me olvidó anotar que hay hámster de pelo largo y pelo corto. Las ratas solamente tienen pelo corto, son originarias de Asia y se fueron expandiendo por el mundo gracias al comercio. Y se pueden tener pues como mascotas o como animales de laboratorio, como todas estas especies. Y finalmente llegamos al conejillo de Indias. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos? Que los conejillos de India nacen completamente desarrollados, a diferencia de los conejos, los hámsters y la rata. Estos animales nacen ya básicamente con la capacidad de sobrevivir por ellos mismos, y también cuentan con los 2 incisivos que los hacen roedores. Tienen orejas redondas. Pues básicamente la diferencia entre estos y los otros es que no tienen cola. Los conejillos de India no tienen cola, como se me olvidó mostrar en el hámster y se logró ver en el conejo. Entonces básicamente esas son como las diferencias principales. Ya la esperanza de vida de cada uno de ellos varía de acuerdo al tamaño. Por ejemplo, la esperanza de vida de los conejos más o menos es de 5 a 10 años, pues del conejo común como mascota. El de los hámsters es de 1 a 2 años para los pequeños, de 2 a 3 años para los grandes,
El de las ratas es de 2 a 3 años, son animales que son muy propensos al cáncer porque genéticamente los que nos han dado como mascotas vienen de laboratorios en los que se tratan esos estudios. Y los conejillos de India, más o menos de 4 a 8 años. Y yo creo que ya, entonces como conclusión es que de acuerdo a los resultados vistos anteriormente podemos establecer una clara diferencia entre un conejillo de India y sus parientes más cercanos, pues así como un modo rápido de ver. Y los conejillos de India nacen completamente desarrollados y capacitados para ser independientes luego salir del vientre de la madre. Esto los hace un excelente animal de, pues, tanto de mascota como para usos en laboratorio. Estas son las referencias. Yo creo que ya. No sé si corre mucho. No, estoy bien, Jessica. Muchas gracias. Sí fueron los 5 minutos. Sí. Pensé que me... Sí, te pasaste como por 10 segundos, pero no, estuvo bien. Sí, puedo empezar yo con una preguntita. Sí. Claro. Gracias, Jessica, por la presentación. De hecho, dos preguntitas. La primera es si tiene alguna relación pues desde el punto de vista evolutivo, la cantidad de dedos de los conejos, creo que fue que mencionaste 4 atrás, 5 adelante, con los de los gatos, que también tienen 4 atrás, 5 adelante. Y la segunda pregunta es con los ¿qué relación hay con los curíes en toda esta discusión? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ala normal, yo que manejo las mascotas, en el común siempre me dicen, son como conejos, o son como ratas, o son como hámster, como llegó a pasar con el profesor Fabián. Entonces, es como para, no sé si hacia eso iba direccionado tu pregunta. Es como separarlos, porque es que usualmente los relacionan por el hecho de roer. Entonces siempre ese animal que es como un conejo, o como un tal, pero nunca le dan al animal en sí. O sea, nunca lo distinguen por él mismo, sino por parecerse a. No sé si a eso iba enfocado tu pregunta, o la segunda pregunta. Pues el curí es una de estas, o es otro. No, el curí es el mismo. O sea, es ok. conejillo de Indias, curí, guimo, cobaya, tiene un montón de nombres, de acuerdo pues, a la región en la que se tenga, sí. Bueno, listo. Esa era la pregunta. Y la primera, no sé si desde el punto de vista evolutivo se explique de alguna forma que ambos animales tengan la misma estructura pues en las patas en cantidad de dedos. No, pero es que ya me pusiste gatos con conejos, sí. Ya me sacaste de todo el contexto. No sé, fue lo primero que me sonó porque eso es lo único otro que yo sé sin saber nada de biología, pues entonces por eso te pregunto. Pero bueno, listo. Gracias, Jessica. Yo te pregunto, yo siempre creí que la creación de las bolsas en las mejillas estaba más orientada como a que tenían que coger rápidamente el alimento y ocultarse por cuestiones de los depredadores y eso, pero tú mencionas que es más por el ambiente en el que vivían, pues como por las temperaturas y eso. Sí, de hecho, sí, porque ellos son animales nocturnos. ¿Qué quiere decir esto? Que salen cuando no hay tanto depredador. Entonces, pues de acuerdo a la enciclopedia en la que me basé, esto se ve más que todo a que tienen en su recorrido, tienen que ir cogiendo todo lo que implica comida porque las condiciones son tan hostiles, pues que también tiene que ver con eso, pues que las tienen que coger rapidito, pero las condiciones son tan hostiles que les toca hacer como ardillitas, pero ardillitas no en su tronquito, sino en sus cacheticos. Uh-huh. ¿Y los conejillos de India también tienen estas bolsas? No, ellos no tienen estas bolsas. O sea, los conejillos de India, digamos que son, excepto por los incisivos, son básicamente diferentes. Los conejillos de India no cogen con las dos manitos como las ratas o los hámsters, sino que ellos no tienen estas bolsas porque es que también depende del ambiente en el que se desarrollen. Por ejemplo, el conejillo de India es de la región andina. Aquí hay muchos pastos, hay mucha alimentación verde para ellos, entonces no tuvieron la necesidad de desarrollar eso, que eso fue un dato que se me olvidó anexar, pero eso era como para no pasarme del tiempo.
No, ellos no tuvieron la necesidad evolutiva de desarrollar bolsas para almacenar alimento porque el alimento usualmente lo tienen ahí o se lo daban porque fueron animales domesticados. Son animales domesticados. Una última pregunta, algo rápido. Lo que pasa es que, o sea, por ser mamíferos, o sea, la definición de mamífero es que cuentan con glándulas mamarias y esto sirve pues para alimentar a las crías y eso. Sí, Pero yo he visto en algunos casos que los padres empiezan a atacar a sus crías, o sea, en un periodo muy corto de tiempo los padres hacen que las crías salgan del nido como para que sí, se desarrollen ellos solos e incluso el macho empieza a matar a las crías como por competencia dentro de la misma manada. Eso ocurre con los hámsters. Eso te iba a preguntar, si eso ocurría con los hámster o con los conejillos de India, porque dices que los conejillos de India ya nacen desarrollados, entonces tendrían más posibilidades de sobrevivir por sí solos y se generaría pues como esa competencia interna. Pero es La única en los competencia, hámster. no, o sea, los hámsters son los que, o sea, los hámsters son animales completamente solitarios, comportamentalmente son solitarios, porque son agresivos entre ellos. Ellos son los que recurren al canibalismo, pues, y se comen a sus crías. Los conejillos de India son animales sociales, sin embargo, se presentan riñas, pero no porque se vaya, sino porque hay alguna hembra en celo, entonces ya sabes cómo es la naturaleza. Ajá. Una muchacha bonita y todos le quieren caer. Buen ejemplo. Básicamente. No, muchas gracias. ¿Alguien más ¿Aló? tiene preguntas? Jessica, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, era para preguntar que si los conejillos solo se utilizan como mascotas o también dijiste que en laboratorios, pues como para ampliar la información. Sí, como mascota, fuente de alimento, símbolo religioso y en laboratorios, aunque en laboratorios busqué y ya no son tan utilizados, por ejemplo, como los hámsters, que me parece que son muchos más utilizados, pues de ahí se viene el término conejillo de Indias, precisamente por ser sujetos de experimentación, ya que la estructura genética de ellos es muy similar a la nuestra. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Hay que pesar como alimento. Sí. Bueno, yo creo que ya por el día de hoy logramos avanzar con gran parte de las exposiciones. Entonces esperamos que el jueves terminemos esta primera ronda de exposiciones cortas, donde lo que queríamos era empezar a mirar esta capacidad de ustedes de comprimir información en un poco número de diapositivas y buscando la claridad mayor posible a los que están escuchando. Como les dije, deseo que miren las preguntas que quedaron en el documento, porque eso les va a ayudar también a retroalimentar y tener en cuenta esos comentarios, pues como les decía ahorita, esas preguntas le dan a una idea de qué pasó en la exposición y entonces eso les va a servir de retroalimentación para las exposiciones que vienen de aquí en adelante. Lo que necesito es que ya empiecen a definir el tema de trabajo. Entonces, de pronto sería interesante empezar a enviar un correo a los profesores donde nos empiecen a decir, bueno, el tema mío sería este, y la otra es buscar entre los compañeros si pueden trabajar con alguno de los que están en el grupo en la actualidad para que hagan el trabajo entre dos, porque es importante aprender a colaborar. Así el tema no sea exactamente el mío, de mi trabajo de grado, de pronto me es importante, me es interesante, complementario y discuto con algún colega para poder trabajar en dirección a un proyecto. Entonces nos gustaría empezar a mirar la posibilidad de formar estos grupos de trabajo y de definir los temas, porque como les dije desde el principio, aquí hay que afanarle, porque escribir un proyecto de investigación, que es uno de los objetivos del curso, no es simple y tarda pues tiempo mientras uno tiene la idea, la pregunta y empieza a plasmar todo esto dentro del documento del CODI que vamos a compartir con ustedes para que presenten los proyectos. Entonces, bueno,
Que tengan un resto del día felices. Se Muchas siguen gracias a cuidando. todos. Y nos vemos. Recuerden montar las presentaciones en el Canvas. Y gracias. Profe, Fabián, una pregunta. ¿En qué Sí. parte del Canvas específicamente la subimos? En la sesión de assignments o de tareas se encuentra una tarea que se llama presentación libre. Ahí ya les permite subir los documentos. Listo, gracias. Ok. Pero yo Hasta tengo luego una a todos. pregunta. Los grupos tienen, pues, ¿cuánto es máximo? Para el trabajo final. Ajá, sí, para el proyecto. Pues lo normal son grupos de 2. En algún caso específico, pues con una pequeña justificación, ustedes pueden decir 3, pero la idea sería entre 2 y ya máximo 3. Listo, profe, gracias. Vale, Camilo. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.